señor hizo muchas cosas con las bacterias. Este señor y también Louis Pasteur son los que han hecho grandes trabajos con respecto a la microbiología. Este señor Koch en 1876 descubre una bacteria que se llama Bacillus anthracis, que es el bacilo que produce el anthrax. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de la acción de esta bacteria como utilización en el caso de una guerra microbiológica. Cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, después, en los días subsiguientes, comenzaron a enviar unos sobres con esporos de Bacillus anthracis. Al abrir la carta, eso aspiraban, entonces le daba una infección pulmonar, ¿verdad? Que en muchos casos fue grave y mató a varias personas, ¿no? Varias. Entonces, porque el Bacillus anthracis puede dar lesiones leves cuando es en la piel, pero cuando se aspira y va a los pulmones puede dar caso de muerte. Así que él comenzó a trabajar con este Bacillus anthracis, después vio las características, la etiología de las enfermedades. ¿Qué quiere decir etiología? El agente causal. Por eso insistimos mucho en lo que es un agente causal. El señor Koch descubrió también otras bacterias, el de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, y la bacteria que produce el cólera, no la cólera, el cólera, que es el Vibrio cholerae. También escribió, de acuerdo a estos estudios que hizo con Bacillus anthracis, con Mycobacterium tuberculosis y Vibrio cholerae, habrá un trabajo sobre la infección de las heridas, ¿verdad? Y estableció algo importante que son los postulados de Koch. ¿Qué son los postulados de Koch? Vienen a ser los pasos que se siguen para poder definir cuál es el agente causal de una enfermedad infecciosa. Eso es lo que hizo él. Entonces, vamos a ver acá, quiero que ustedes lean esto. Son 4 puntos los que él describió, el señor Koch, para definir cuál es el agente específico productor de una determinada enfermedad infecciosa. Si pueden leer estos unos minutos, estos 4 puntos, yo les explico lo que es esto. Profe, ¿querés que leamos? Ustedes lean así individualmente, por favor. Y después yo les explico cada uno para que sepan. ¿Está? Bueno, entonces, acá lo que él definió como postulados son 4 postulados que él propuso, donde dice que el microorganismo, para saber qué es el agente causal de una enfermedad infecciosa, por ejemplo, vamos a tomar el caso de tuberculosis. El microorganismo que está produciendo esa enfermedad tiene que estar presente en todos los casos. No es que en este caso decir tuberculosis por tal microorganismo, después da tuberculosis por otro, no. Siempre el mismo, ¿verdad? Ese microorganismo debe ser aislado del enfermo y obtenerse en cultivo en laboratorio. Nosotros vamos a hablar de cultivos en laboratorio cuando se pone un medio donde hay sustancia nutritiva para que crezca la bacteria. Entonces, yo tengo el paciente que tiene tuberculosis, tiene una de las cosas que tiene el paciente de hacer un catarro que se llama esputo, técnicamente se llama esputo, y ahí está la bacteria que produjo esa infección pulmonar.
¿verdad? Entonces eso se cultiva, se pone en un medio donde hay sustancia nutritiva y desarrolla, se tiene mucha cantidad de esa bacteria, ¿verdad? Y siempre tiene que ser un cultivo puro, un cultivo puro, no tiene que estar mezclado con otra cosa, con otra bacteria, porque si no, no vamos a saber cuál es el agente. La enfermedad que se produjo, o sea, en este caso que tuvimos como ejemplo la tuberculosis, puede reproducirse. El cultivo puro se pasa a un hospedador susceptible sano. O sea, yo puedo hacer también en un animal de experimentación, puedo pasar eso y va a desarrollar la misma enfermedad. Y en esa enfermedad del animal, entonces puedo tener otra vez esa misma bacteria que obtuvimos en principio. O sea que cuando yo hago todos estos pasos, digo, si este es el agente causal de la enfermedad infecciosa. ¿Está? Esos son los postulados de Koch. Pero como había dos bacterias que no se podían cultivar, no se puede hacer crecer en medios artificiales, como el caso de una bacteria que se llama Treponema pallidum y que produce sífilis, y otra bacteria que se llama Mycobacterium leprae que produce lepra, entonces no se podía cultivar, no se podía hacer los pasos. Por eso después con el tiempo, cuando se supo bien de lo que es inmunología, se pudo establecer de que el microorganismo debe inducir o producir una respuesta inmune, ¿verdad? Con formación de anticuerpos. Entonces, si a mí me ingresa un treponema pallidum a mi cuerpo, mi organismo produce anticuerpos, o sea, sustancias contra ese microorganismo que es un antígeno. ¿Está? Entonces, se puede estudiar en la sangre, ¿verdad? Y hacer pruebas llamadas serológicas. Esos son los postulados de Koch y este quinto punto que se agregó después, él ya no conoció esto, era porque todavía no estaba muy desarrollada la inmunología, pero él propuso los 4 puntos iniciales y luego la gente estableció este quinto punto para completar el estudio de los agentes causantes de enfermedades infecciosas. Y tenemos que conocer esto que quizás ustedes ya habían estudiado, pero que es saber que para que se vaya de salud a enfermedad, la salud del estado pleno, ¿verdad? De la correcta estado del individuo, y la enfermedad cuando se altera alguna de las cosas. Y para que se produzca la enfermedad infecciosa, tiene que haber un agente, un microorganismo, el huésped, o sea, nosotros los hospedadores, y el ambiente. Yo estaba hablando ahí del mosquito, ¿verdad? En nuestro ambiente sí puede haber mosquito para que se transmita el virus del dengue, pero eso no ocurre en los polos, porque en los polos no pueden desarrollarse los mosquitos por el intenso frío que hay. Nosotros tenemos que acá en el siglo XX pasado comenzar a estudiarse la fisiología de los microorganismos, tanto en la parte genética, el aspecto ecológico, la bioquímica, los componentes químicos, y fueron apareciendo algunas especialidades importantes como aquellos elementos de la virología e inmunología que ayudan a la microbiología a un buen diagnóstico. Nosotros tenemos que en virología, que fue lo último que fue apareciendo, se descubrieron los virus de plantas y animales y el señor Ivanovsky en 1892 descubre el primer virus que es el virus del mosaico del tabaco. También lo mismo hicieron Loeffler en 1898 y los llamó virus filtrable porque no pasa estos se usaba en esa época unos filtros que retenían bacterias, pero no retenían a los virus. Por eso los virus filtraban y se llamó virus filtrables. Y después con el tiempo quedó solamente virus. También se determinó las características físicas ya en el siglo XX, a la mitad, pasando la mitad del siglo XX, se descubre en el virus de la poliomielitis, del sarampión, y acá lo importante, se perfecciona el microscopio, que fue un microscopio electrónico. Con el microscopio electrónico sí se pudo ver a los virus, ¿verdad? Se desarrollaron técnicas donde nosotros podemos ver lo que pasa con digamos que la secuencia de ácidos nucleicos, como es la secuencia de ácido desoxirribonucleico, el ribonucleico también, y se definió cuáles son los organismos que tienen una estructura molecular determinada.
Y los recientes avances en microbiología fueron descubrimiento del código genético, estudios de recombinación en ingeniería genética, que después pasa a ser esto último que está acá, en la biotecnología llamamos ahora, después de toda la evolución de la ingeniería genética. También es importante el trabajo que hicieron Watson y Crick, ¿eh? Tuvieron premio Nobel de Medicina por eso. Y el descubrimiento del corte de moléculas, o sea, hay enzimas restrictivas que cortan el ADN en ciertas porciones para poder ser estudiadas. También se realiza el análisis de ARN para determinar aquellas arqueobacterias, que son bacterias muy antiguas que están viviendo sobre sobre la Tierra. Entonces aparecen la biología molecular, la bioquímica y las formas de investigación para determinar cuáles son los virus de plantas, animales y el ser humano. Se van avances en medicina, en la industria, la ecología, y también se hacen conociendo todo eso, el tratamiento y prevención de enfermedades. Entonces con eso ha disminuido la morbilidad y mortalidad. Acá tenemos el concepto de enfermedad que ya indicamos y de patología que ya indicamos, y la clasificación de las enfermedades viene a ser no infecciosas e infecciosas. Lo que nosotros vamos a ver, esto de acá abajo, que es enfermedades infecciosas, donde tenemos que ver los agentes causales, que son bacterias, virus, hongos y parásitos, específicamente protozoarios y otros parásitos. Acá tenemos una clasificación afectadas, fíjense, enfermedades pueden ser esporádicas, que de vez en cuando aparecen, endémicas, cuando enfermedades se mantienen en un territorio geográfico. Por ejemplo, en nuestro país decimos que es endémico, es endémica la tuberculosis, por ejemplo, ¿verdad? Siempre hay casos, pero nunca sube demasiado ni baja demasiado. Y las enfermedades epidémicas sí, que de vez en cuando hay un aumento excesivo de casos, como el caso, decimos ahora estamos en época de epidemia del dengue, cuando suben los casos. Nosotros tenemos también la clasificación de enfermedades infecciosas por la duración, cuánto dura una enfermedad infecciosa. Aguda, ahora mismo se desarrolla; crónica, cuando se mantiene en el tiempo; y latente, cuando es un microorganismo que está en personas que no desarrollan la enfermedad. No hay síntomas, nada. La localización puede ser local, yo puedo tener acá un absceso, es local, sistémico o sistémico, no es sistemático, aquí en también. Sistémico cuando va todo el cuerpo. ¿Y en qué momento aparecen? La infección es primaria, cuando se inicia por primera vez en el organismo, y secundaria, cuando deriva en otros posteriormente. Y acá tenemos lo que decíamos hoy, la fuente de infección, el agente infeccioso, dónde está en el reservorio, pasa a infectar al ser humano. Y ahí tiene que ver la contagiosidad, cómo se contagia. Ustedes escucharon hablar mucho del Omicron, que se contagia mucho, tiene una contagiosidad muy elevada. La infectividad, la capacidad que tiene el microorganismo de instalarse y multiplicarse. Es infectivo porque entra en mi organismo y se desarrolla. Patogenicidad y virulencia ya vimos, capacidad de producir un daño, capacidad de la patogenicidad, y la virulencia es el grado del daño. Entonces tenemos algunos conceptos que después yo les voy a pasar. Y la lucha contra enfermedades infecciosas, hay sueros, que después voy a hablar cuando hablemos de vacunas y sueros. Los sueros se pueden utilizar para la lucha de enfermedades infecciosas, las vacunas también, y los fármacos, que son aquellos que se usan para las personas que ya están infectadas, quimioterápica para parásitos, etcétera, y los antibióticos exclusivamente para el caso de pacientes con infección bacteriana, lo que ya dijimos. Bueno. A ver. Para que se produzca la enfermedad, siempre consideramos nosotros la edad, sexo, raza, el trabajo, profesión, herencia, costumbres, la susceptibilidad o la exposición al riesgo y los factores socioeconómicos. Acá tengo modo de transmisión de persona a persona,
por vía respiratoria, lo genital. El vector, que ya dijimos mucho lo que es el vector, traspasa. Hay animales que nos traspasan, por ejemplo, un perro rabioso traspasa el virus de la rabia. Los insectos que pasan, por ejemplo, a través del Aedes aegypti, el virus de la fiebre amarilla. Vehículos se llaman a los alimentos y al agua que pueden tener bacterias. Los vectores mecánicos, que ya explicamos lo que son los vectores mecánicos. La transmisión se hace por ingestión, inhalación o inoculación. Y acá están los ejemplos. Esto vamos a ir viendo después al desarrollar cada uno. La propagación se hace a través de vía respiratoria, anal, oral y genital, ¿verdad? Y tengo que recordar que los reservorios, dijimos ya, puede ser el ser humano, hoy hablábamos de reservorio en el caso del dengue, ¿verdad? Hay otros vertebrados que tienen, se mantienen en la naturaleza para algunos animales, y hay agentes de vida libre que están en el ambiente, no están asociados a ningún otro, y entonces son agentes de vida libre. Entonces, ¿cómo se produce la puerta de entrada, por donde entra, y la salida, por donde sale el microorganismo? Por tracto respiratorio alto y bajo, porque alto viene a ser toda esta parte de arriba y bajo viene a ser todos los pulmones. Difteria, tuberculosis, gastrointestinal, fiebre tifoidea, tracto genitourinario, gonorrea, la conjuntiva al tracoma, percutánea leptospirosis y percutánea fiebre amarilla. Por percutánea porque es la picadura de un mosquito, por ejemplo. Hay ciclos de agentes infecciosos, de hombre a hombre puede pasar, como el caso de virus de influenza. Hombre pasa a un artrópodo a un hombre en malaria. El artrópodo sería un anófeles. Vertebrado, hombre, citacosis de un animal a otro, después al ser humano. Vertebrado, artrópodo, vertebrado, hombre, encefalitis viral. El artrópodo es el vector. Y hay algunos complejos que veremos después, ¿está? Y acá nada más que para que vean que se estudia siempre el virus, el ejemplo del virus, por ejemplo, virus de la inmunodeficiencia humana, se transmite por intercambio de sangre y fluidos corporales, la enfermedad que produce es el SIDA, y qué tratamiento antiviral. Y así van: bacterias, Clostridium, heridas profundas, tétanos, nada más que para ejemplos. Pero eso vamos a ir desarrollando en cada caso posteriormente, ir viendo cada tipo de microorganismo. ¿Está? Bueno, eso es para tener un poco una idea de algunas cosas. Eso voy a seguir explicando la próxima semana, y después les paso este material para que tengan también a mano. ¿Está? Entonces, si hay alguna consulta de ustedes, alguna duda. All good. Bueno, entonces vamos a dejar conmigo acá, y en unos minutos ustedes siguen con la doctora Richard. ¿Está? Ya, doctor. Bueno, que pasen bien. Hasta Gracias. luego. Ya tengo la lista de asistencia, así que perfecto. Muchas gracias. Seguimos después. Hasta luego.